Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por venir a estos late meetings, que parece que seamos ya los habituales de siempre, así que muchísimas gracias. Sabéis que es la cuarta edición. Sabéis que hay unas reglas, que la primera regla es que los ponentes son 7 minutos, que tienen que divulgar, tienen que convencernos. Hay diferentes estadios evolutivos a lo largo de la vida de la ciencia, desde el predoctoral, postdoctoral, hasta incluso senior, y ya veremos que podemos ver otros estadios en el mundo de la investigación, y que una de las cosas que tenemos que hacer es interrumpir, preguntar, hablar, conversar, preguntarnos cosas. ¿Por qué? Porque este ámbito de los late meetings, como sabéis, no solo es biomedicina, es económicas, es magisterio, es psicología, y etcétera, etcétera, etcétera. El ámbito de la investigación, como sabéis, es muy amplio y una universidad abarca muchísimos campos. Bien, en esos 7 minutos hay que transmitir experiencia, por supuesto, investigación, por supuesto, resultados, por supuesto, y una de las cosas muy importantes, ilusión. Ilusión por lo que nos mueve, que es estar aquí, aprender, escuchar y hablar con nuestros compañeros de las cosas que nos conmueven. Con una cerveza delante, una Coca-Cola delante o una tortillita que está espectacular. ¿Hoy no tenemos cerveza? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hay Coca-Cola. Bueno, dicho esto, hoy me acompaña Miriam, que sabéis que nos ha acompañado en otras ocasiones, porque Ana está un poquito enferma, tiene un poquito no puede estar con nosotros, pero nos ha enviado un beso y que, pues nada, nos da muchos recuerdos para todos, y así que, sin más ni más, empezaremos, como siempre, dando las gracias también a aquellos que están ahí en la cámara, nos están grabando, a la OTRIP, por supuesto al vicerrector de investigación, etcétera. Y ahora le paso la palabra a mi compañera. Gracias a todos por venir a una edición más de Late Meetings. Como bien ha dicho mi compañero Nacho, hoy estoy sustituyendo a Ana, que está malita, y me uno a las palabras del doctor Ventura, que os animéis a preguntar cualquier duda que tengáis, o que esa curiosidad que tenéis innata dentro la saquéis, porque se saca mucho de los debates y de la mesa redonda que se genera alrededor de las ponencias. Pues sin más, vamos a presentar al primer ponente, que es el doctor Juan Sapena, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y profesor acreditado como titular por ANECA. Cuenta con 2 sexenios de investigación, ha desarrollado su carrera en la Universidad Católica de Valencia, donde fue decano, director de INEDE, Business School y director del departamento. Actualmente dirige la cátedra Christensen en Economía Sostenible y participa en el Research Council de Euconexus. Es investigador principal del World Economy Dynamics y autor de publicaciones en revistas de alto impacto. Forma parte del grupo de excelencia ITECO y compagina la docencia con la consultoría empresarial. Desde el 2008 es miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos del Arzobispado de Valencia. Muchísimas gracias, Juan, y cuando quieras. Gracias a vosotros por haber pensado que puedo ser de utilidad. Bueno, me han pedido que os cuente pues, lo que llevo haciendo ya durante décadas, ¿no? Yo me doctoré en el año 99 y estaba trabajando en temas pues, muy parecidos a, no sé si la presentación la vais a poner, muy parecidos a los que actualmente sigo todavía investigando. Es decir, que al final investigar o aprender es una carrera de fondo, y esto es importante para los estudiantes de doctorado. Os voy a contar, yo en el año 96 pues conseguí una beca, fui becario predoctoral del ministerio, estuve en un proyecto de desequilibrios macroeconómicos, sobre todo en economía internacional, que es lo que ha dado lugar al grupo en integración económica, INTECO, que es el Prometeo que tenemos, investigadores de la Universidad de Valencia, de la Católica, de la UGI, y además de otros investigadores de Marsella, de la Universidad de Zaragoza o incluso del Fondo Monetario Internacional, que también se han unido a nosotros, ¿no? Y
Y bueno, en el año 96 yo no sabía qué quería hacer. Y empecé a entender que esto de la economía internacional, de la macroeconomía, de la economía y también de la economía de la empresa, era una ciencia social, por tanto las personas eran muy importantes y la percepción que las personas tienen de un fenómeno pues puede cambiar. De hecho, una investigación que estoy ahora desarrollando es half empty, half full, ¿no? Es decir, a veces vemos las cosas como peores de lo que están y a veces mejores de lo que están, ¿no? Y eso nos lleva a, bueno, pues a prevenirnos, a decidir, y a veces esa percepción de la realidad, ese mood que se dice en inglés, es contagioso. Nosotros en España tenemos un dicho que es ¿dónde va Vicente? Donde va la gente. Muchas veces la manera que tienen las personas de decidir no es basarse en modelos súper sofisticados, sino mirar lo que hace tu vecino. Y esa heurística de la toma de decisiones, pues yo la utilicé entonces en mi tesis, que se titulaba Credibilidad y coherencia temporal de las políticas macroeconómicas españolas en la transición hacia la Unión Económica y Monetaria. Era un momento en el que estábamos atándonos las manos en materia de política monetaria, estábamos dejando de hacer cosas que habíamos venido haciendo antes porque los mercados pensaban que, bueno, pues que nos estábamos pasando varios pueblos. Es decir, básicamente es lo que se llama monetizar la deuda pública. Oye, que no recaudo bastantes impuestos, pues imprimo moneda. Y entonces los países del sur teníamos esa fama que los mercados anticipaban y antes de que lo hiciéramos ya los mercados esperaban que lo íbamos a hacer y no nos quedaba más remedio que hacerlo. Y en el año 92 estaba yo en Inglaterra aprendiendo inglés y me acuerdo que hubo una tormenta monetaria que afectó a la peseta, a la lira, también a la libra esterlina, y que me condujo a abordar mi tesis. Y mi tesis se basaba en los modelos de parámetros cambiantes. En aquel momento, pues yo intentaba estimar una variable inobservable, que era la reputación de un gobierno, fijaos, ni más ni menos, y ver cómo esa variable inobservable, primero, evolucionaba en el tiempo, y en segundo lugar, cómo afectaba, digamos, en este caso a nuestros tipos de interés e indirectamente a nuestra inflación y a nuestros niveles de desempleo y por tanto a nuestros grados de libertad, a nuestra autonomía para poder decidir y para poder mejorar. Bueno, pues aquello se basaba en un algoritmo realmente que se llama el filtro de Kalman. El filtro de Kalman lo desarrollaron, pues yo creo que en la NASA esencialmente, cuando ellos enviaban cohetes al espacio y no siempre podían saber dónde estaba el cohete. Tenían puntos de medida y entre ellos tenían que estimar dónde está el cohete en este momento, ¿no? Y entonces ese algoritmo, pues en los años 60, Rudolf Kalman, pues ideó un ingenioso y sencillo método para poder estimarlo. Bien, ese modelo, pues dio lugar a una modelización, digamos, de variables inobservables. Yo empecé a preguntarle a otros profesores. Yo era un chico pues que tendría 24, 25 años y voy a acelerar, y nadie me daba nada. Yo no había estudiado nada de esto. Y le pregunté está aquí, a James Hamilton. Porque había un capítulo en el Handbook of Econometrics que era el State Space Model, el modelización en el espacio de los estados utilizando el filtro de Kalman. Y este señor, que luego he conocido, es un catedrático, tiene un manual de series temporales que se utiliza en todo el mundo, me envió un disquete. Yo no sabía, yo estaba emocionado porque un señor que yo no conocía había compartido conmigo pues el programa que explicaba en este capítulo del Handbook of Econometrics. Y claro, yo lo que hice fue aprender a
adaptarlo a mis necesidades en un programa que se parece mucho a MATLAB. Ahora os hablaré de los programas muy rápidamente, ¿no? Y que se llama Gauss, ¿no? Bueno, básicamente la extensión de todo esto ha sido doble. Por una parte, en lugar de variables inobservables, ¿dónde está el proyectil? Yo he pasado a estimar que esas variables inobservables son los parámetros, es decir, la influencia que una variable ejerce en la otra. Y en segundo lugar, lo he extendido a un panel, no solamente a un país, sino que en este momento mi última investigación tendrá hasta 145 países. El viernes pasado estuve haciendo las primeras pruebas de un modelo con 27 países. Bueno, pues esto Clive Granger decía que en realidad los parámetros cambiantes son una manera alternativa de explicar la no linealidad. Bueno, pues aquí tenéis todo lo que hemos ido haciendo, y todo eso lo hemos aplicado a un montón de cosas. Empezamos en la época de la crisis financiera, cómo los fundamentales y cómo la percepción de los mercados cambiaban su influencia relativa. Lo publicamos en una revista que es Primer Cuartil, el Journal of Financial Stability. Luego estuvimos estudiando cómo algunos países eran más consistentes a la hora de ajustar su política fiscal. Entonces todavía no estábamos como ahora, y ya vimos que había países como España que se acordaban de Santa Bárbara cuando truena, es decir, que ajustaban cuando no quedaba más remedio, y había otros países que de una manera consistente, a las duras y a las maduras, pues ajustaban sus ingresos y sus gastos, ¿no? Y luego pues hemos venido haciendo otros trabajos en cuanto a la velocidad de circulación del dinero, este artículo que publicamos aquí básicamente es el programa, el código. Lo que me envió Hamilton tenía 3 páginas y esto ahora tiene como 60 páginas de código, que todavía no sé cómo lo hemos conseguido hacer. Y actualmente pues estamos embarcados, porque os decía que la política fiscal ahora a mí por lo menos me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque no hay realmente en Europa, no hay reglas de política fiscal. En España me da la impresión de que estamos como dopados, es decir, estamos gastando más de lo que somos capaces de recaudar. Incluso la gente se queja de que se recauda mucho, pero incluso estamos gastando por encima de eso y estamos acumulando deuda. Y los fondos Next Generation van a acabar más pronto que tarde. Había una noticia la semana pasada que el gobierno español pedía una prórroga, que difícilmente va a ocurrir, pero bueno. En cualquier caso, lo que os quiero decir es que como investigadores debéis persistir, debéis descubrir poco a poco, con la ayuda de vuestros directores de tesis, temas que son interesantes para la sociedad en la que estáis y también para vosotros, y bueno, y con paciencia pues embarcaros en proyectos. Yo tuve la suerte, os decía, de que fui becario predoctoral. Mi trabajo era hacer la tesis. Si esto es así, seguro que hay vacantes para vosotros, tanto en esta universidad como en otras universidades valencianas con las que tenemos relación, como en universidades de la red Conexus. Hay posibilidades para que os forméis. Yo creo que las cotutelas, y esto en Conexus estamos convencidos de ello, la posibilidad de tener, de estar dirigido por 2 investigadores de primer nivel. El viernes pasado vino aquí una doctoranda de la Universidad de Palermo, que no tiene nada que ver conmigo, pero que uno de sus directores de tesis es el economista jefe de política fiscal del Fondo Monetario Internacional, que estaba de gira por Europa y aprovechó para venir aquí a conocer este edificio. Su otro codirector está en la Universidad de Valencia y fue mi director de tesis doctoral, con lo cual digamos que al final esto es una red. Esto no se trata de que una universidad concentre nada, sino que la investigación es una cuestión de redes. Y bueno, y rápidamente convergimos, presentamos nuestros trabajos unos a otros. Es decir, si
no tengáis miedo, sería el mensaje. Si decidís que yo no nací con vocación de investigador, yo descubrí mi vocación de investigador a medida que iba avanzando y me iba ilusionando en mi proyecto. Vosotros sois jóvenes y podéis hacerlo, tenéis ese tiempo que yo tuve, ahora tengo menos, pero ahora, claro, como he aprendido, pues voy más rápido. Es decir, el tiempo que me falta lo suplo con una mayor productividad. En clase hablamos mucho de la productividad. Pero vosotros, bueno, podéis ser productivos, pero estáis, digamos, en una fase de rodaje y a veces no tenéis los vicios que yo tengo. Último mensaje, y ya acabo. La IA. Este código de 60 páginas... pues yo he tardado años y lo sigo perfeccionando. Bueno, Marian Camarero, que es una de las... ella no participó en el programa original, pero mis coautores no utilizan Gauss, yo sí, porque me resulta cómodo. Muchos investigadores me decían, oye, ¿esto por qué no lo pasas a R o a Python? Que es un lenguaje más por falta de tiempo. Bueno, pues... me decía Marian, que está en Estados Unidos haciendo una estancia anual, que con, no recuerdo cómo se llama, Claude, o Claude, o como la queráis pronunciar, había traducido mi código, que había corrido el trabajo de Okun que habíamos hecho en este paper, y le daba los mismos resultados. Y por tanto, hay cosas que la IA nos permite avanzar rápidamente, pero lo importante no es lo que la IA pueda hacer mejor que yo, lo importante es la interpretación, lo importante es qué implicaciones de política económica, en este caso, tiene todo esto. Y yo, bueno, otro día os puedo hablar de cómo ha cambiado mi percepción de la importancia relativa de lo que pueden hacer los gobiernos para ayudar a sus ciudadanos, a las sociedades en las que están. Paro porque me he pasado 3 pueblos, ¿no? Pero con ilusión se pueden hacer muchas cosas y ya os digo, ¿cuál es la especificación del modelo? ¿Qué es lo que debemos hacer a la luz de lo que el modelo nos dice? La IA no nos lo va a decir, la IA es un alevalentaor, que se dice en valencià, pues te dice que eres grandísimo, que eres magnífico, todo, vamos, es un pelota, pero tú tienes que ir orientando a la IA hacia lo que tú quieres. Y a veces te dice, oye, ¿te gustaría que hiciera esto? Digo, no, prefiero que hagas lo otro. Es decir, los que decidimos, los responsables somos nosotros. Y hay mucho campo para los investigadores. ¿Te parece? Los luditas, ¿os conocéis? Tú sí lo conocerás. Los luditas en la primera revolución industrial quemaban los telares porque... eran el origen del desempleo, pero en última instancia, una vez que aquello se estabilizó, pues los empleados eran más productivos, cobraban más y se recuperó, algunos países recuperaron los niveles de empleo. Entonces, no seamos luditas con la IA puede ayudarnos mucho. Hay un ex político español, y acabo, me has dejado que hablara, pues, que tiene una columna que se llama R without G. Es decir, es Luis Garicano, lo conocéis como político, probablemente es catedrático de la London School of Economics, y dice, oye, a Europa nos puede ir mal si otros países presionan al alza la productividad, por tanto, R es el tipo de interés en términos reales, y nosotros que no lo hacemos nos quedamos con un G bajo, es decir, estaremos endeudados, pero no generaremos riqueza para pagar nuestra deuda. Eso sería lo peor. Lo mejor que te puede pasar es generar más riqueza que lo que te cobran por la deuda. Oye, y no pasa nada estando endeudado. Nada, eso era todo por hoy. Otro día más.
respuesta más rápida o reflejar esta adaptabilidad? Sí, básicamente esto es el origen de lo que estoy haciendo. Todas esas inestabilidades son, en primer lugar, cambios de estructura, y el cambio de estructura implica, esto no es como las ciencias experimentales, donde la estructura más o menos el experimento está controlado. Aquí hay un cambio de estructura, y luego Davide Furcheri, este economista del FMI, tiene un índice que ha construido como una hormiguita, él y otros coautores suyos, lo tiene publicado en el National Bureau of Economic Research, un índice que mide la incertidumbre a nivel mundial. Y la incertidumbre, ya os digo, Alemania, por ejemplo, en la crisis financiera, todos estábamos mal, pero tú cuando ves que todo va mal a tu alrededor te refugias en un puerto seguro y huyes del peligro. Pero nosotros no éramos tan malos como se pensaba, pero nos lastraba. Alemania no era tan buena, pero se estaba financiando a tipos de interés reales negativos. Entonces, todo esto, por supuesto, añade ruido, pero por eso la importancia del ruido es que un algoritmo simplemente no te puede dar una solución, porque está basado, digamos, en el pasado. La capacidad, las personas, yo creo que nos diferenciamos de las máquinas en dos cosas. La primera es que tenemos valores, tenemos prioridades, las máquinas tienen las prioridades de quienes las programan y pueden estar sesgadas o no. Y la segunda es que tomamos decisiones que no están tan estructuradas, que no son tan rutinarias, que decís vosotros en management en primero, mejor que las máquinas. En contextos donde las decisiones están poco estructuradas, la persona lo hace mejor que la máquina. Se equivoca, por supuesto, pero tiene unos mecanismos para aprender y para tomar decisiones distintos, y sobre todo se responsabiliza de sus errores, que eso también es importante. Por tanto, sí, es más difícil cuando todos estos cambios. Durante los años 90 estuvimos en una época que se llamaba el consenso de Washington realmente, ¿no? Pues bastaba con todo, esto me recuerda al sistema universitario español, todo bien estructuradito, todo bien cuantificadito, los indicadores, los ECTS, las no sé cuántos, eso es el consenso de Washington. Ahora mismo eso no es suficiente, y Europa se dio cuenta tarde, yo diría en 2014, le digo a mis alumnos, yo creo que hasta 2014 Europa, bueno, tal, pero desde entonces se está apostando más, y esto será un curso de verano que voy a impartir sobre la política industrial de la Unión Europea, que os invito también, aprovecho para venderla. Pero sí, es realmente interesante. Si fuera fácil, no seríamos necesarios, tendríamos que dedicarnos a otra cosa. Vale, gracias. Claro. Me ha llamado mucho la atención que hayas hecho un símil con la revolución industrial sobre cómo está cambiando el paradigma la inteligencia artificial ahora, y es que es tal cual. El otro día lo escuchaba en un podcast de John Hernández. ¿Y cómo crees? Porque, a ver, ya cuando hablamos de IA ya no es un chatbot genérico en el que tú le metes un input y te suelta un output. Estamos hablando de IA agéntica que va a cambiar el paradigma de cómo conocemos los trabajos hasta ahora. O sea, tú como economista, ¿cómo ves esa transición de aquí a 4 o 5 años? Porque yo creo que va a haber mucho despido de junior, tal, pero no sé cómo lo ves a nivel de... Tenemos que encontrar nuestro espacio. Es que la economía no nace solo para ganar eficiencia. La economía es una disciplina que nace para ayudar a las personas a ser felices. Esto Aristóteles lo decía hace 3000 años casi, ¿no? El objetivo último es la felicidad. Entonces, sí, mirad, años 90 no había IA. Ya hay un señor que es el fundador de Acer. Acer, o sea, es un fabricante, eran montadores de ordenadores, Stan Shi. Y Stan Shi se da cuenta de que cada vez más lo que es la mera actividad fabril, el montaje, cada vez... en México lo llaman los maquileros, cada vez el valor añadido, el margen es menor, y sin embargo donde está el margen es
en el diseño del producto y en el contacto con el cliente, ¿vale? Y esto lo llamó Stanchi la Smiling Curve, otros lo han llamado la sonrisa perversa. Sonrisa perversa porque, bueno, esto sería en el eje horizontal tenemos el porcentaje, tenemos el nivel de cualificación y en el vertical el porcentaje de los empleos. Quiere decir que los empleos de cualificación media o las actividades más o menos estandarizadas casi no aportan valor. Entonces, eso, antes de que apareciera la IA, pues la IA lo que hace es que acentúa eso más. Nosotros no podemos, a mis alumnos yo les demostré en el primer cuatrimestre cómo el ejercicio del examen, que a ellos les había dado 1 hora y media para resolverlo, era un ejercicio largo, pues yo le decía a ChatGPT que me hiciera un código en Python y en 2 minutos tenía la solución, los gráficos y todo. Es decir, les decía, yo no vengo aquí a enseñaros a hacer esto porque vais a ganar dinero con esto. Esto os abre la mente para pensar. Pero realmente para hacer esto no... Es como cuando os enseñan contabilidad. No vais a hacer los asientos con el manguito, con los manguitos como lo hacía Fray Luca Pacioli o en la misma Catedral de Valencia, se llevaban súper bien las cuentas. No, esto os ayuda a entender... pues que una empresa lo que tiene se lo debe a alguien, lo que no se lo debe a alguien es de los propietarios, esto puede ser más o menos de lo que costó y bueno, y a tomar decisiones para poder sobrevivir. Pero sí, es que la economía, yo no digo que yo sepa mucha, pero es muy complicada y conseguir que las personas sean felices hoy y también mañana no es solamente repartirnos entre los que estamos aquí, es yo con mi yo del mañana y con vuestro yo del mañana. Y yo soy más mayor y ellos son y ellas son más jóvenes, entonces mi yo del mañana le queda menos. Entonces hay una cierta tensión distributiva que también es importante, no solamente la eficiencia. Y todo eso, pues a veces deberíamos ser más conscientes de ello. Sí. Muchísimas gracias, Juan. Excelente exposición. Gracias. Pues vamos a movernos un poquito nosotros más hacia adelante porque ya que Mahoma no va a la montaña, iremos nosotros. Esto ya me lo pagaréis vosotros. Sí, ya. Vale. ¿La presentación la tenéis vosotros? Sí. Vale. No sé cómo se apaga esto. Uy. Nuestra siguiente invitada es Leticia Cella. Leticia Cella es graduada en veterinaria y estudiante del 3er año del programa de doctorado en Ciencias de la Vida y del Medio Natural. Su proyecto experimental se centra en el estudio de stents traqueales y forma parte del grupo de investigación junto a Rocío Fernández Parra y Mauro Malvé. Tras trabajar durante unos meses en Italia, realizó un internado rotatorio en el Hospital Veterinario de la UCV, donde continuó desarrollando su formación clínica. Desde marzo del año pasado, compagina su actividad clínica en el servicio de anestesia y analgesia con su labor investigadora. Cuando quieras. Gracias. ¿Va empezando? Vale. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por... ¿Se escucha? Sí. Por invitarme a hablar de lo mío, pues que es un poco diferente. Espero no daros demasiado la chapa de una cosa muy experimental y desafortunadamente todavía no tenemos todos los resultados porque estamos en el pleno de la fase experimental, pero bueno, es para un poco daros la idea de lo que estamos haciendo y como veterinaria pues me hace ilusión también explicar lo que hacemos también para la medicina humana, ¿vale? Entonces, mi proyecto es un proyecto nacional que evalúa la biocompatibilidad de stents traqueales biodegradables y imprimibles en 3D en un modelo de conejos, pero son destinados a humana. Para poneros un poco en contexto, sabemos que las enfermedades respiratorias como infecciones, sobre todo después del COVID, como estenosis de la vía respiratorias, broncomalacia o traqueomalacia, es decir, debilidad de la vía aérea,
Se representan un gran reto a nivel médico y un grave problema clínico. Según la OMS, de hecho, están en las principales causas de muerte de personas en el mundo. En estos casos avanzados, una solución terapéutica que tenemos es la colocación de stent traqueales. Un stent es básicamente un dispositivo cilíndrico, no sé si se ve muy bien, pero este es el árbol bronquial y la tráquea, que se coloca en la tráquea para mantener permeable la vía aérea, permitir así el paso del aire, del oxígeno y proporcionar un soporte mecánico en dichas patologías. Vale. Perdón. A ver. Vale. Los stents que están más comercializados y utilizados hoy en día se constituyen principalmente de silicona o de metal para dar un soporte muy fuerte. ¿Qué pasa? Que podemos tener muchísimas secuelas y complicaciones. A pesar de hacer su función, pues podemos tener riesgo de migración, al final no deja de ser un cuerpo extraño en un órgano completamente móvil todo el tiempo, formación de granulomas, infecciones secundarias, necrosis por la propia presión, sobre todo con stent metálicos, la dificultad de adaptación a la anatomía de cada paciente, la necesidad adicional de reintervenir cuando pasan estas complicaciones y pues una respuesta crónica, inflamatoria y progresiva. Entonces, un poco con este contexto nace nuestro proyecto con la idea de diseñar un stent traqueal biodegradable, es decir, que haga su función y se reabsorba en el tejido sin tener las secuelas que pueden tener los otros materiales, personalizable al paciente e imprimibles en 3D. Nuestro proyecto pues es bastante más amplio, no somos solo nosotros, también está implicada la Universidad Pública de Navarra, que trata la simulación y en computacional y el diseño de los stent. El desarrollo de materiales lo abarca la Asociación de la Industria de Navarra y nosotros pues como veterinarios nos tratamos la parte de validación en un modelo de conejo. ¿Qué miramos? Miramos el rendimiento clínico, la integración con el tejido y la aparición posible de infecciones. Las ventajas que esperamos en este contexto es pues, una biodegradación controlada, la reducción de complicaciones que hemos dicho que pueden ocurrir y una adaptación anatómica personalizada. Lo siento, esto... Sí, no me quitéis tiempo, por favor. Vale, entonces, ¿qué hipotizamos? Hipotizamos que el uso de materiales biodegradables en stent traqueales pueda reducir significativamente las complicaciones clínicas de las cuales os he hablado. Ay, perdón, se me ha ido. A ver, vale. Primero de todo, ¿qué hemos hecho? Hemos diseñado un estudio con una fase preliminar que nos ha permitido medir sobre todo el diámetro traqueal para poder establecer pues, los diámetros de los stent que íbamos a imprimir. Hicimos radiografías y utilizamos también tomografía computerizada para averiguar, tanto en sujetos intubados como en no intubados, el diámetro traqueal. Pasamos luego al estudio sin el uso del animal de los stent que imprimimos, mirando resistencia mecánica, integridad estructural y calidad de fabricación. Hicimos además, algo que yo creo que destaca mucho respecto a otros estudios en este ámbito, varias pruebas para intentar una colocación y una liberación de ese stent de forma menos invasiva posible. Es decir, que muchísimos estudios pues, tienen que recurrir a la intervención quirúrgica, a la colocación del stent por medio quirúrgico, pero para ser menos invasivos, la técnica que hemos utilizado es el utilizo de un broncoscopio. Aquí os he hecho un poco un dibujo esquema. Este es un broncoscopio donde en la parte final colocamos en nuestro stent. Entonces, colocándolo en la parte distal y precargando con un tubo endotraqueal, que es el mismo tubo que normalmente se utiliza para intubar a un conejo, empujamos y deslizamos utilizando un broncoscopio como vía en el stent en la tráquea del conejo. Entonces, esta es la tráquea normal de un conejo visto por broncoscopia y así se quedaría una vez que hemos introducido nuestro stent.
Vale, entonces hemos organizado 3 grupos diferentes para probar 3 materiales diferentes. Al final estamos probando mezclas diferentes de materiales que tienen degradaciones diferentes. Todo esto, los conejos que utilizamos quedan alojados en la FE, donde se aclimatizan y se examinan físicamente y donde realizamos nuestras anestesias para la implantación broncoscópica. Esto nos ha permitido controlar en tiempo real la posición y la integridad del stent de la mucosa. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo vemos los efectos? Hacemos un seguimiento en base sobre todo al material del stent, sabiendo un poco qué tipo de degradación tiene. En nuestro primer grupo, donde probamos un tipo de material, hicimos un control a las 4, a las 8, a las 12 semanas tras la implantación para poder ver pues, qué tipo de reacción había podido causar. En el segundo grupo, como teníamos un material que se degradaba más rápidamente, pues controlamos cada 3, 6 y 9 semanas. ¿Qué hacemos en estos controles? Volvemos a hacer TAC de pulmón y tráquea y broncoscopia con lavado broncoalveolar. En un lavado se recogen células y sobre todo bacterias para ver pues, infecciones o reacciones del tejido. Después se realiza necropsia con examen macroscópico e histopatológico. Vale, aquí más o menos se ve la imagen broncoscópica de una tráquea de conejo con stent después de las 12 semanas y podemos ver cómo se está, digamos, integrando en el tejido, en la mucosa traqueal. Entonces, ahora mismo, siento no poder daros muchísimo más resultados, pero hemos terminado la primera fase con los primeros... con el primer material, estamos completando la segunda, empezaremos ya la tercera. Tenemos datos citológicos que estamos revisando y vamos refinando de cara a poder mejorar pues, los stent y la implantación. Muchas gracias por la atención, espero os haya gustado. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Gracias. ¿Tenemos preguntas por el público? Bueno, lo primero, agradecer a todos el que hayáis venido y luego a la ponente. Tengo una duda sobre todo porque, siendo que soy psicóloga, a mí me cuentan todos los pacientes, pero tus pacientes claramente no hablan. Entonces, no hablan. ¿Qué dificultades encontráis ahí? Porque estáis poniendo algo que es externo, que lo estáis metiendo, obviamente, con las técnicas y teniendo cuidado y todo. Pero claro, ¿qué dificultad tenéis al saber si realmente es cómodo, no es cómodo, se ha terminado de degradar, no? Porque entiendo que tendrá que haber algo ligeramente invasivo, ¿no? O mirar o abrir o... Claro, no sé, claro, por supuesto. Me produce curiosidad. Pues esto nos pasa con todos los animales. Desafortunadamente no nos hablan y no nos cuentan. Entonces, creo personalmente que llegamos a saber hasta cierto punto, efectivamente, cómo está un animal, pero que sea un perro, un gato, un conejo. Hay escalas de valoración del dolor, pero sobre todo son los signos clínicos que te interesan y los cambios de comportamiento. O sea, cuando un conejo deja de comer o de hacer vida normal, ya es una especie que expresa. Entonces, normalmente no enseña signos porque sí, si los enseña es porque está pasando algo. Entonces, es saber, y trabajo con una persona que es especializada justo en conejos, que nos ayuda muchísimo, porque al final en veterinaria pues estudiamos de todo y no es lo más fácil saber leer cada animal, pero son cosas que se ven y hay que actuar enseguida. Qué curioso, gracias. Ay, nada, gracias por la pregunta. Bueno, gracias por la presentación. Gracias. Muy interesante el proyecto. Al final no me ha quedado del todo claro si el stent se queda y se absorbe en el tejido o pasado el tiempo, el periodo, por ejemplo, de cuando ya se cura, se retira de alguna forma. Claro, ahora estamos valorando tiempos relativamente cortos para ver, teniendo una respuesta, por ejemplo, el primer grupo a 4, 8, 12 semanas, cuál es el progreso cada mes
y cuál es la evolución de la integración. Entonces, los que hemos hecho, que son los últimos, pues obviamente donde hemos encontrado el stent, porque otro problema que tuvimos es que siendo materiales que se degradan, hay veces que no hemos podido encontrar el stent, porque pues al final si pensamos en toses o algo, cuando no hemos encontrado el stent es probablemente porque se haya fragmentado, porque al final, o sea, un stent de metal, por ejemplo, eso lo vas a encontrar sí o sí, pero esos stents, siendo que son materiales reabsorbibles, hay veces que no los hemos encontrado. Entonces ahí sí que hemos perdido, a ver, eso es respuesta siempre al final en ciencia, pero hemos perdido esa posibilidad de ver hasta qué punto se ha degradado, ¿vale? Entonces, los últimos, el último grupo es como el más largo, digamos, que le hemos dejado más tiempo a la reacción y entonces no sabemos si llega a desaparecer del todo, ¿vale? Pero sabemos a esos intervalos un poco el grado de presencia, ausencia y cuánto está integrado. Sobre todo lo que valoramos es la reacción, porque las complicaciones principales son de reacción, sobre todo de granulación, de necrosis. Entonces lo que vemos, o sea, lo que queremos ver es si estos tipos de materiales pueden ahorrarnos todas las reacciones que dan otros tipos de materiales. No sé si contestaba tu pregunta. Sí, te puedo hacer otra. Sí, no. claro. Al final, vuestro objetivo final es que el stent sea absorbido por el paciente y no haya ningún procedimiento para quitarlo, así se evita una operación. Claro, y sobre todo que haga su función, pero claro, nuestro estudio es muy pronto para llegar ahí, porque realmente estamos estudiando esto en tráqueas sanas. Imagínate, hay que aplicarlo a tráqueas enfermas, ¿vale? Personas que tienen algún grado de estenosis, y ahí hay que ver efectivamente qué fuerza radial tiene que tener y todo esto para ser ya terapéutico. Nosotros solo, o sea, porque no hay estudios de todo esto, miramos solo, digamos, hay que empezar por ahí, si ya es compatible con la mucosa traqueal. Luego ya yo creo que sería seguir y ver si en tráqueas pues, patológicas pueden de verdad hacer su función y no crear secuelas. Esa pregunta precisamente que iba a hacer yo ahora mismo, porque bueno, yo no procedo del mundo de este mundo concreto, pero vamos, del ámbito clínico lo conozco algo. Entonces, cuando se le pone un tubo endotraqueal a una persona, es inflamatorio, que se produce es amplio, y luego la retirada del tubo endotraqueal es muy cruenta. Claro. Se tiene que anestesiar al paciente. Claro. Entonces, este tipo de materiales que se reabsorben son el futuro de... Hay muchísimos estudios enfocados a esto, claro, sí. Es muy importante que sean biocompatibles, entiendo yo, y que no haya una respuesta inmunitaria frente a este tipo de biomateriales. Claro. Entiendo que serán inertes. Claro. Y cuando has dicho lo de la tráquea sana y tráquea enferma, claro, ¿no? Hay muchos tipos de enfermedades. Entonces, si hay una estenosis, por ejemplo, de cualquier tipo. De cualquier tipo, originada por una respuesta inflamatoria aguda, por el propio moco del paciente, etcétera. Claro, eso, que no haga falta retirarlo, es maravilloso. Claro. Así que os animo a que continuéis, porque cuando, por ejemplo, en un paciente se produce mucho moco, ese moco se seca, y cuando se retira el tubo endotraqueal, la lesión que le produces es importante, o sea, claro. porque se han producido unas adherencias, bueno, es complicado. Entonces, el caso es que os animo porque es muy interesante y que este tipo de tubos, bueno, stents, sean biodegradables y sobre todo hacer un buen estudio para pacientes, porque yo, bueno, perdonad, pero yo siempre me voy al ámbito clínico y entonces es una muy buena idea, Muchísimas gracias por la exposición. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas más? Perdón. Muchas gracias, muy interesante la exposición. Gracias. Tengo una duda y es, desde la más absoluta ignorancia, Sí. ¿cuánto suele necesitar una persona, un paciente, el uso de este stent? Y siendo biodegradable, ¿podría darse el caso de que una persona lo absorbiese por completo y necesitase que se le aplicase otro? Claro, es lo que queremos ver. O sea, esto es muy al principio. Yo creo que si llegamos en algún momento a ver
que funciona y que se aplique, pues obviamente creo que es diferente, por ejemplo, a un stent metálico o algo así. La fuerza radial que tiene es bastante diferente, entonces podría pasar que igual hace su función y rende permeable, hace permeable la vía aérea, pero quizás no resuelve del todo el problema, entonces habría que volver a intervenir o algo así, pero ya el hecho de no tener que retirarlo yo creo que es una buena ventaja. No sé si he contestado. Sí, y respecto al tiempo que suele El tiempo es que no lo sabemos todavía, ¿sabes? Porque realmente no, o sea, estamos aún con los conejos y estamos buscando la mezcla de materiales que puede llegar ahí. Entonces no sabemos tiempos y es lo que estamos averiguando. Pero yo espero que algún día pues se sepa y que se emplee. La verdad que me parece ahorrarse muchas complicaciones. Vale, muchas gracias. Nada. Gracias. Ay. Bueno, pues hola Natalia, ¿qué tal? Encantada. La siguiente ponente es Natalia García, psicóloga especializada en el ámbito sanitario y deportivo, con énfasis en el trabajo con adolescentes. Tiene experiencia en ambas áreas desde hace 6 años y destaca su labor en estos 2 últimos años en el Valencia Basket. Así que, bueno, cuando quieras, puedes comenzar. ¿Me espero a que se ponga la ponencia? Sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias por venir y no empezar ya el puente, que estamos todos deseosos. En las ponencias o talleres que hago me gusta que tengáis más preguntas que respuestas, cosa que a lo mejor no venís para eso, pero bueno, os toca aguantar. Entonces, vamos a ver lo primero. Una pequeña dinámica, porque también me gusta dinamizar, que no solamente hable yo, ¿vale? Vamos a abrir el móvil, si nos importa, porque hay algo privado, pero esto no es muy privado del todo. Y vamos a ir a configuración. Vais a ir a bienestar, o depende de lo que tengáis, si es iPhone o si es Android o lo que sea, pero suele ser bienestar digital y control parental. Y si es otra, suele estar en configuración. Sí, si podéis ir a bienestar digital, suele ser algo similar, o a lo mejor tiempo, gasto, uso, algo similar. Efectivamente. Ay. ¿La idea lo tenemos ya? ¿Sí? Vale. La idea es que ahí os va a enseñar, en todo caso, el uso que ha habido hoy. Vamos a tener en cuenta que más o menos ya es por la tarde, habéis tenido todo el día y pues habéis trabajado, os habéis distraído. Entonces mi idea es, si podéis levantar la mano, si no os da vergüenza, ¿alguien ha utilizado el móvil hoy más de 5 horas? Más. Da igual que sea social, que sea laboral, que sea lo que sea. Vale. ¿Menos de 5 horas? Vale. ¿4 horas? Vale, 3. Ah, pues está bastante bien. ¿Y qué vamos a considerar de ese uso? ¿Es uso problemático? ¿Es adicción lo que tenéis? ¿Es un uso normal lo que estáis teniendo? Alguien dice que no, porque a lo mejor, bueno, claro, más de 8, supongo a lo mejor que es una ligera adicción, ¿no? O es laboral, depende, ¿no? ¿Alguien que lo utilice más de 8 horas que crea que tiene una pequeña adicción? Así tengo pacientes, va. ¿No? ¿No hay ningún adicto? Bueno, me quedo sin trabajo. Nada, ¿y los que tenéis menos de 8 horas de uso hoy, creéis que tenéis una adicción al teléfono móvil? ¿Sí? ¡Oh! Genial. Pues nada, como Alcohólicos Anónimos vamos a hablar todos hoy, ¿vale? A ver qué nos pasa y si podemos arreglarlo. Claro, aquí tenemos una de las principales preguntas que nos hacemos en esta investigación. El uso problemático del móvil, ¿cuándo es uso problemático y qué efectos tiene? Porque vamos a verlo a partir de ahora y está increciendo. De hecho, no nos hacemos esta pregunta por nada. Sale hoy, mira, he buscado simplemente adicción al móvil, he hecho captura de pantalla y ya salen 20.000 cosas. Ya se habla de adicción al teléfono móvil, adicción, niños adictos, todo el mundo adicto. Todo el mundo estamos mirando al teléfono móvil, se nos va a doblar el cuello como una jirafa. Y ya no solamente el móvil. Aquí vamos a incluir adicciones tecnológicas de todo tipo, es decir, al ordenador, redes sociales o todo realmente lo que incluya algo conductual. Sin incluir adicciones conductuales como podrían ser la pornografía o como podría ser, por ejemplo, simplemente el gambling, ¿no? Es decir, el apostar.
Aquí nos dedicamos a adicciones conductuales que tienen que ver con redes sociales y tecnología. Entonces, claro, lo primero es que ya me decís que tenéis adicción y ya vemos que todos los días hay 20.000 noticias de adicción, pues habrá que investigarlo, ¿no? A ver qué es esto. ¿Qué va a pasar aquí? Que los objetivos que tenemos es reunir de momento la evidencia que hay, todas las pruebas que hay sobre adicción tecnológica y su relación con el sentido de la vida. Algo que también nos podemos llegar a plantear, sobre todo con, pues a lo mejor ya en la etapa universitaria, no sé si estoy en la carrera que toca, la que no, he terminado la carrera y no sé qué hacer con mi vida, no tiene sentido, que me lleven al cole de vuelta. Entonces, claro, hay que ver qué vamos a hacer aquí, qué relación tienen. Y luego le incluiremos otro tema al final del todo, que es la fase o el tema deportivo, qué tiene que ver en todo esto. Lo primero que hemos hecho para investigar todo esto ha sido una revisión sistemática, es decir, hemos leído un montón, hemos mirado un montón de cosas que se han investigado actualmente y luego hemos hecho unos cuestionarios que hemos pasado a estudiantes universitarios, porque como no se pueden salir de la clase y están un poco a disposición de todos, pues hemos ido y hemos dicho, vale, pues nos rellenáis esto, por favor. Así que gracias a eso ha habido 400 personas que han respondido, menos mal. ¿Qué va a pasar? Que lo primero que nos tenemos que preguntar ha sido qué es una adicción tecnológica, en este caso al teléfono móvil. Y la verdad es que no está muy claro del todo. ¿Pero qué es el sentido de la vida? Porque la verdad es que tampoco está claro. Es decir, estamos trabajando sobre dos temas que tienen todavía que definirse del todo. Entonces, claro, yo os pregunto, ¿vuestra vida tiene sentido? ¿Puede levantar la mano el que crea que su vida tiene sentido? Ah, pues, está genial. Independientemente de la adicción al móvil, ¿no? Hay sentido, va bien la vida, genial, perfecto. Claro, ya os podía preguntar individualmente qué sentido tiene vuestra vida. ¿Es porque tengo pareja? ¿Es porque tengo trabajo? ¿Es porque estudio lo que me gusta? Ahí ya cada uno dirá lo que sea. Pero lo que están estudiando es que el sentido de la vida es la respuesta que tú le das muchas veces a los problemas que van apareciendo, la respuesta que tú le das a todo lo que vas haciendo en el día a día. Digamos que tú te planteas unos objetivos y tienen que ir en la línea de lo que quieres alcanzar en última instancia. Pero aún así hay 20.000 formas de definir el sentido de la vida. El más famoso es el de Frankl. No sé si habéis leído algo sobre él, sobre la logoterapia. Ha sido un bestseller, no solamente en psicología. Entonces, claro, él decía que era una necesidad vital, el estudio del sentido de la vida en, bueno, época un poco turbia, porque estuvo Viktor Frankl en un campo de concentración nazi, y él vio que había gente que aún así, después de todos los problemas por los que estaban pasando y vejaciones, sí que le veía a mucha gente el sentido a ese sufrimiento. Es decir, cómo después de estar en la peor de las situaciones humanas, yo pensaba, bueno, no pasa nada, cuando eso se termine, volveré a abrir mi panadería. Y le asombraba esto. Entonces, es un poco la capacidad que tenemos para ir dándole una explicación a las cosas que nos ocurren. Por tanto, me alegro si le veis un sentido vital, ¿no? Y este puede ir cambiando, no hay ningún problema. Vale. Hablábamos de nuevo de las adicciones. ¿Qué pasa? Que vamos como a dos referencias que tenemos, tanto la CIE, que digamos que es nuestra referencia médica, y el DSM, que es nuestra referencia psicológica o psiquiátrica. ¿Qué va a pasar? Que cuando vemos qué se considera qué, no hay tampoco una especie de consenso entre todos. Porque como podéis observar, lo último, el trastorno de control de impulsos relacionados con el móvil, no se considera todavía ninguna patología. Y claramente hay gente que la veis y decís, parece patológico el uso. Entonces, ahí hay un ligero problema, porque todos los cuestionarios que pasamos son cuestionarios que tiene sentido la batería de preguntas, pero claro, no es de todas maneras un ente patológico que esté escrito, que se perciba como tal. Ahora, sí que tenemos, por ejemplo, pues, trastornos de impulso de juego, el gaming, sí que le han puesto... sí que le han dado, digamos, más relevancia patológica. El gambling, que es decir, el apostar, incluso hay una combinación de gambling en gaming, es decir, yo apuesto, yo compro, no estaréis muy familiarizados, pero se compran skins, se compran como diferentes cosas dentro del juego, entonces tendríamos ya las dos. Entonces estamos trabajando sobre algo súper interesante porque estamos en el proceso, ¿no? Estamos un poco en el tren mientras se va desarrollando qué tipo de patología es. ¿Qué cuestión nos hacemos? Pues bueno, lo que hemos preguntado, lo que hemos dicho, ¿cuál es el estado actual de estos puntos? Tanto la adicción, en este caso conductual y tecnológica, como el sentido de la vida. Vale, dentro de nuestra revisión sistemática, lo primero era eso, ver un poquito qué palabras utilizaban y qué términos eran los más un poco relevantes. Una vez teníamos esto, buscamos en diferentes plataformas, no sé si estáis familiarizados con revisiones sistemáticas, pero bueno, simplemente lo buscamos, a ver qué información nos sacaba, y tuvimos hasta un total de 29 estudios, ¿vale? ¿Qué nos contaban estos estudios? Sobre todo estaban hechos en China. También
es una cuestión que se ve que allí se plantean mucho, o por lo menos aparecen, y sobre todo en estudiantes universitarios también. Suponemos que por la facilidad y el alcance que tenían tanto los profesores que hacían esas investigaciones hacia sus alumnos. Sí que es cierto que, bueno, ya que estamos y que no está España, pues esperamos ser de los primeros y pioneros, ya que podemos hacer eso. Vale. ¿Qué se ha ido encontrando de todo lo que tenemos por aquí, lo que hemos ido leyendo? Que toda adicción que tenga que ver con dispositivos, con Internet, con el teléfono móvil, tiene desde luego un impacto generalizado a nivel negativo emocional. El sentido de la vida en este caso sí que estaría actuando como un factor protector clave. Aquel que tenga más sentido de la vida técnicamente tendría un menor uso patológico de cualquier tipo de, pues, el teléfono, redes sociales. Al final, también hay que decir que cuando hablamos de teléfono, el uso que luego le des tú va a depender mucho, porque puede ser para redes sociales, puede ser para videojuegos, puede ser para YouTube, puede ser para cualquier cosa. Pero vamos a generalizarlo, ¿no? Es decir, el sentido de la vida sí que es un factor protector clave en este caso. Sí que es verdad que se encontraron que hay ciertos puntitos que hacen que un comportamiento sea más adictivo, como por ejemplo el identificarme. Yo me identifico con distintas cosas dentro de estas redes sociales o los videojuegos, me identifico con un personaje, con una persona, me creo yo mi propio avatar. Y eso hace que como yo en mi vida real puede que no alcance un sentido, lo alcanzo mediante eso, que a mí me está proporcionando pues como otra especie de identidad. Las redes sociales un poco también sirven para eso. Yo enmascaro quién soy, tengo otra identidad. ¿Y qué encontrábamos más? Pues bueno, de alguna manera también hemos visto un montón de factores que van mediando. Y aquí la clave un poco en todas las investigaciones y luego los resultados que hemos ido encontrando es qué factor media en toda esta relación. ¿Qué más cositas? Sí que es cierto que el estado actual de estas investigaciones está un poquito en una etapa intermedia. Falta muchísimo el estudio longitudinal, aquel que vaya persiguiendo, ¿no?, a la población de estudio, a ver qué ha ido ocurriendo, cómo ha ido cambiando a lo largo de toda la investigación, si ha habido algún cambio, si no, qué ha pasado, ¿no? También es cierto lo que estamos comentando, que hay un montón de factores mediadores y moderadores, y en esto me detendré un poquito más adelante. Hay un creciente interés por las nuevas tecnologías, tanto para entenderlo, y bueno, aquí ni siquiera hemos incluido la IA porque ya nos íbamos a camisa de varas, pero también se podría hablar, es decir, qué impacto está teniendo, como antes comentaba nuestro compañero, y para qué lo vamos a utilizar. Entonces ya nos podríamos ir a otras cosas. Otro puntito que para nosotras es el más interesante es la relación que hay bidireccional, entre el sentido de la vida y las adicciones. Es decir, que el bajo sentido a la vida sí que puede promover las adicciones, porque al final es un escape fácil, es una vía muy sencilla, está al alcance, lo tengo a nada. Cojo el móvil, cojo el ordenador y ya está ahí. Por tanto, yo escapo, así yo evito el estar en contacto con esta falta de propósito y de alguna manera también lo va promoviendo. De alguna manera, esa falta de sentido también está asociada con esos comportamientos problemáticos, porque cada vez que yo escape tengo como una especie de bienestar, pues voy a repetirlo, y esto a la larga va convirtiendo un uso en un abuso, ¿no? Es decir, en un uso problemático, en ya lo que se podría considerar poco a poco una adicción. Y luego al revés, que las adicciones también bloquean ese sentido de la vida. Si al final yo dependo, yo no salgo de ahí, yo nunca me voy a plantear qué quiero hacer más allá, qué me interesa, qué me genera curiosidad. Entonces, claro, la pregunta ya a nivel práctico sería por dónde se empieza a trabajar, pero eso ya sería la parte práctica. La parte teórica nos dice que hay relaciones en ambas direcciones. Y bueno, sí que es cierto que algunos estudios indican que la falta de sentido sí que puede ser un factor inicial más fuerte, un pelín más fuerte que al revés. Es decir, que el que tú no tengas ese sentido vital, el que tú no hagas cosas que te llenen, sí que puede promover más que tú acudas a todo lo que son tecnologías. Pero igualmente, aunque sea un pelín más fuerte, a nivel un poco de datos no es tanto. Pero por lo menos es interesante el tenerlo en cuenta. Para luego la parte práctica, ¿no? Por dónde se empezaría. Pero como vemos que tenéis sentido de la vida, a lo mejor ya estáis protegidos. Ahora faltaría mantenerlo. Vale, entonces, el tipo de diseños que más hemos encontrado pues son correlacionales, transversales, mediacionales, de moderación, es decir, aquí utilizan un poco de todo, pero lo que nos falta un poquito es eso, lo longitudinal, a ver qué pasa a largo plazo, si se mantiene, porque tampoco es fácil mantener ese sentido. Se puede ir cambiando, pero hay que ver cómo hacerlo. Y nada, un poco tipos de estudios y tipos de cuestionarios más utilizados. De nuevo, estos cuestionarios, incluso el nombre ya da una pista, porque muchas veces no hablan ni siquiera de una patología, puede ser
un disorder, que lo dejan por ahí. Algunos de ellos que hemos encontrado también ponía uso problemático. Ahí también hay como una diferencia. Y una cosa que iba a incluir, la incluyo el último, pero no por ello menos importante, es el deporte, que no hemos hablado de ella, pero es un factor que media una barbaridad. Y según hemos encontrado ya los resultados más recientes de lo que hemos visto en la investigación en base a los cuestionarios, estamos viendo que, claro, bueno, y también os pregunto, ¿quién hace deporte aquí? Puede coincidir también con los que tienen sentido de la vida, ¿no? Si podemos un poco apretarlo. Claro, al final, el que hace deporte, por muchísimas variables, va a tener más sentido de la vida, porque por lo menos yo estoy ocupada haciendo algo que me llena, estoy ocupada haciendo algo que me hace aprender habilidades nuevas o mejorar las que ya tenía. La parte social, sobre todo eso es un deporte de equipo, y si aunque sea individual, siempre hay más gente. Pero luego, dentro de eso, otro factor mediador, si ya podemos poner otra capa, es el entrenador. La relación que podemos llegar a tener con nuestro entrenador en caso de que sea un deporte que requiera de esa figura. Y al final también es importante el tema de qué tipo de deporte estoy haciendo. ¿Es un deporte que está federado, que no está federado? ¿Hago muchas horas, pocas horas? Luego de aquí también se nos hacen un montón de preguntas, ¿no? Si realmente el deporte basta, es el deporte y el entrenador, cualquier tipo de deporte, pero de nuevo estas son preguntas que se irán respondiendo. Es decir, lo inicial que queríamos ver era las relaciones, en qué dirección iban, ¿no? Entre las dos, y luego qué factor mediador tenemos. Y hemos encontrado esta parte tan bonita que es la parte deportiva. Siendo que también un poco me dedico a esto, pues es de alegrarse porque a veces el entrenador también tiene un efecto muy negativo a nivel práctico porque te puede hundir y te puede hacer que abandones la práctica deportiva. Entonces hay que entender un poco qué relación establezco yo con ese entrenador, a qué me motiva, pero un poco para tenerlo en cuenta es importante lanzar de entrada el mensaje que el deporte sí que podría estar siendo, sí que se podría ver como un factor también de protección, si se utiliza bien, contra tanto las adicciones como ese uso problemático. Y también podría estar elevando un poco ese sentido vital. Sí que es cierto que tener en cuenta tantas relaciones es complicado, pero al final si una la va siguiendo sí que encontramos resultados importantes, ¿no? Entonces, nada, la idea un poco principal es que os quedéis con esas preguntas. Simplemente, preguntas de qué estoy haciendo, si realmente el uso que yo le doy, por mucho que sea durante muchas horas, tiene un sentido para mí. Porque si ese es el caso, a lo mejor nos podemos plantear que no es un uso problemático, ¿vale? Pero bueno, la idea es esa, que os vayáis con más preguntas. Muchas gracias. No soy del ámbito ni de lejos, pero sí que me despierta mucha curiosidad. Entonces, tengo dos preguntas. Voy con la primera, espero que no se me olvide la segunda a medio camino. Y te quería preguntar, porque hablas del sentido de la vida y que a veces aquellas personas que no lo han desarrollado o no lo tienen son las más susceptibles en caer en estas adicciones vinculadas a la tecnología, a las pantallas, a las redes sociales, etcétera. Pero a mí me surge la pregunta de... porque en escenarios de hace un par de décadas quizá, sí que ese planteamiento lo podría haber, de aquella persona quizá que se sentía más desvinculada, protegerse en esos ámbitos, pero a día de hoy, que es algo con lo que nacen, ¿no podría ser al revés? Es decir, por tener esa adicción no encuentran el sentido a la vida. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es que... todo el tema de las nuevas tecnologías, la implantación que ha tenido en las aulas desde edades muy tempranas, países como Suecia, que ya fueron los pioneros en implementar esto en las clases, entre los alumnos más jóvenes, lo están retirando porque se están dando cuenta que el papel y el boli no se puede sustituir con una pantalla. Entonces, yo creo que hay mucha gente que eso ya lo veía venir, pero ¿por qué no se hace? Porque no realmente se retira y se vuelve a... No sé, o sea, yo soy de ese pensar. Ya. De hecho, respondo a la última y luego la primera, y de paso me la recuerdas, que tengo memoria horrible. Al final, claro, sí que es verdad que en muchos colegios e institutos se está incluso llegando a poner unas cajas donde se bloquea el teléfono y no se utiliza para nada. Pero todo ese uso, o por lo menos esa actividad, también genera muchas preguntas, porque al final...
es algo con lo que, como muy bien dices, convivimos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Enseñarle a convivir o directamente quitárselo? Va a depender un poco de la etapa. Sí que es verdad que se está viendo un montón de problemas de desarrollo en el habla, en las relaciones sociales, sobre todo cuando ya le das los típicos iPads a los niños, 3, 4 años, cuando es una edad clave donde o pillas el tren de la neuroplasticidad o se te ha ido. Ahí sí que es cierto que gracias a los estudios y gracias a que se establece como algo patológico, sí que se podrían poner más normas. Pero volvemos un poco a la raíz. Aquí yo puedo mandar y puedo decir, no lo utilicéis, pero ¿bajo qué? Es decir, ¿qué explica la norma que yo esté poniendo? ¿Es porque me parece que es lógica? ¿O porque aquí detrás hay un estudio, hay una patología como tal establecida que me dice, ostras, no hagas esto? Entonces, claro, a nivel práctico yo también lo veo y yo soy de tu equipo, pero al final también tiene que haber una base que nos diga, a esto recurro para hacer una normativa. Entonces, vamos un poco también obligados por esto. Que vamos, que si este tipo de investigaciones pueden ayudar a poner ese tipo de práctica, mejor. Pero estamos en ello. Entonces, claro, a veces también tienes que, como muy bien dices, hay que aprender a convivir con ello y entender que yo puedo tener un sentido vital a pesar del uso de las tecnologías y nos tenemos que hacer con ellas porque han venido para quedarse, entonces hay que aprender un poco esa relación. ¿Me has respondido un poco? ¿Tú un poco? Sí. Lo que pasa es que yo tengo 2 hijos, así que es como bien personal, pero después me puse a reflexionar y me puse a pensar, ¿desde qué edad se instaura el sentido de la vida? Pero además por el hecho de que cuando se vuelve la adicción, es porque yo pienso que los padres generan la adicción. Yo me ha tocado salir a comer con los niños y hay bebés de 1 año que comen con la tablet encima. Entonces este chico no accede a deporte, pero tampoco a una actividad lúdica, no accede a una conversación cara a cara. Por lo tanto, se está creando la adicción desde la propia familia que te cuida, que no te está dejando comer, que está haciendo que traigas y que te está formando, que eso es lo más importante. Claro. Entonces, más que una pregunta es una reflexión, pero después decía, ¿desde qué momento entonces empieza este sentido de la vida? Porque este niño no tuvo la oportunidad de elegir el uso, se lo impusieron, y en qué momento va a poder sentir esa situación, porque para comer está usando la pantalla, para jugar usa la pantalla, para dormir usa la pantalla, para calmarse y autorregularse ocupa la pantalla. Entonces, ¿en qué momento está el ser humano ahí? No lo regula, no lo abraza, no le canta, no le habla, no lee. Entonces, eso era como una reflexión de cuál es el sentido de la vida finalmente para ese niño de 1 o 2 años. Claro, es que el sentido de la vida sí que es verdad que inicialmente esto lo queríamos hacer en adolescentes, y bueno, incluso menores, menos que adolescentes, preadolescencia, etcétera. Y es verdad que se podría hacer, pero muchas preguntas eran complicadas para esas edades, porque por ejemplo, dentro del sentido de la vida, preguntas que se hacen en esta batería de preguntas es si has pensado alguna vez en suicidarte. Hay niños y adolescentes que ya lo han planeado con 11 o 12 años, pero, y más o menos sí que se puede tener una idea de que ya están hablando de su sentido de la vida, en este caso no tiene sentido, pero es verdad que menos de 12, menos de 11 años tampoco podríamos llegar a hablar de sentido de la vida, porque al final estoy tan pendiente de hitos evolutivos que tengo que tener, que tampoco sería ese el término correcto, porque en mi vida como tal, el sentido a lo mejor, yo me lo paso muy bien jugando, te pueden decir, entonces, bueno, lo tomamos como un sentido vital quizá, más o menos, pero no es el término que viene a explicar, porque el término que viene a explicar es que yo incluso tengo dificultades y sé cómo llevarlas a cabo, cómo trabajarlas. Entonces, es buena pregunta que también se han hecho y creemos que un poco que a partir, pues eso, 11, 12 años para abajo, quizá no es el término apropiado. Y es verdad lo que dices, al final todos somos modelos de enseñanza para el resto. El aprendizaje vicario nunca se puede perder de vista, ¿no? El aprendizaje porque yo veo. No recibo nada de información, no recibo un input, simplemente aprendo porque veo. Y ahí viene el problema, porque no le podemos decir a los niños no uses el móvil si yo estoy pegada al móvil, porque no lo van a entender de primeras. Es decir, es una norma, pero para cualquier norma que establezcamos con los niños lo mismo. Es decir, ¿por qué no puedo ver la tele si tú la ves? ¿O por qué no puedo comer algo si tú comes? De hecho, tiene lógica, porque me estás diciendo una cosa que es mala,
mala, ¿por qué? Pero tú la haces. Entonces, lo bueno es que nosotros también podemos ser modelos y a la par que modelamos para los más pequeños, podemos también ayudarnos a nosotros a quizá combatir un poco esa medio adicción. Pero sí, muchas veces vale más el ser el modelo que decir o dejar de decir. Porque el niño tiene mucha lógica, los niños no son tontos, simplemente van entendiendo el mundo conforme tú les muestras. Entonces, quizás esa parte más importante. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nuestra siguiente ponente es Alba Cano Vicent. Ella es investigadora postdoctoral del grupo de biomateriales y bioingeniería liderado por el investigador Ángel Serrano Aroca, donde realizó su tesis doctoral y se ha especializado en el desarrollo de biomateriales, así como en su caracterización biológica. Cuando quieras. Hola a todos. Hoy vengo a hablaros de un enemigo invisible y de una solución que lleva millones de años bajo el mar. En el grupo de biomateriales y bioingeniería nos dedicamos a diseñar escudos que no solo atrapan virus, sino que neutralizan bacterias y combaten el cáncer. Utilizamos la química de los materiales que la naturaleza lleva millones de años perfeccionando. Y si ponéis la presentación, os puedo presentar al alginato, que es el producto que nosotros utilizamos. Os presento al alginato. Es un polímero natural que deriva de las algas pardas y de algunas bacterias. Es un polisacárido increíblemente versátil, barato y, lo más importante, biocompatible. Es una red natural que tiene un significado muy importante. Podemos modificarlo en el laboratorio. Pero ¿cómo pasamos de un extracto de alga a un material que nosotros podemos utilizar? Lo hacemos mediante una técnica denominada entrecruzamiento. Imaginemos que el alginato es como unas cuerdas sueltas. Para conseguir tener una red resistente, un hidrogel, necesitamos nudos. Nosotros utilizamos las sales minerales para hacer estos nudos. El calcio es nuestro estándar, pero al mismo tiempo utilizamos otros metales como pueden ser el zinc y el cobalto. Estos metales funcionan como un plus de defensa, añaden las propias propiedades de los metales para poder atacar tanto virus como bacterias. Estudiar la capacidad antiviral de estos materiales frente a COVID y influenza es todo un reto en la ciencia. Necesitaríamos laboratorios que parecen naves espaciales, necesitaríamos laboratorios de bioseguridad 3. Estos laboratorios son caros y escasos y por eso se hace un cuello de botella en la ciencia. Sin embargo, en nuestro laboratorio hemos conseguido hackear estos sistemas de seguridad. Podemos validar la capacidad antiviral de los materiales bajo laboratorios de bioseguridad 1, obteniendo mucha rapidez en la obtención de resultados. Os presento a los bacteriófagos. Son virus, sí, pero estos virus simplemente atacan bacterias. Son inofensivos para los humanos, pero tienen magia. Estos virus poseen una estructura externa como los virus reales, por lo tanto podemos validar la capacidad antiviral de nuestros materiales bajo condiciones mucho más seguras y sobre todo estos resultados son aplicables a virus reales. Por otra parte, necesitamos saber si nuestros materiales son tóxicos. Aquí tenemos nuestro modelo in vivo, el C. elegans. Es un gusano de apenas 1 milímetro de longitud, por lo tanto su manejo es muy sencillo. Además, es transparente, por lo que podemos ver su anatomía. Y lo más importante, comparte gran parte de su maquinaria, tanto genética como celular, con los humanos. Entre un 60 y un 80% de sus genes tienen un homólogo con nosotros. Si el alginato es capaz de vivir, si el gusano es capaz de vivir y reproducirse sobre el alginato, pero al mismo tiempo mata los virus, tenemos la clave. Tenemos un material que es hogar para la vida y al mismo tiempo una cárcel para los virus. Por tanto, bajo condiciones seguras, hemos conseguido validar que tenemos materiales que son capaces de dañar tanto bacteriófagos como virus importantes, como puede ser el COVID y la influenza. Pero la magia de estos biomateriales no se acaba aquí. Si ajustamos nuestra receta con zinc y con cobalto, hemos conseguido materiales con fuerzas aún mayores. Por una parte, destruyen bacterias multiresistentes, aquellas bacterias que
contra las que los antibióticos comunes no son capaces. Y por otra parte, estos materiales poseen propiedades anticancerígenas. Hemos conseguido ver que frenan el crecimiento de las células de cáncer de colon y melanoma actuando de una forma selectiva. Todos estos estudios están avalados por las publicaciones científicas que hay en el grupo. Estos estudios nos demuestran que los biomateriales que nosotros fabricamos poseen capacidades antivirales, antibacterianas y anticancerígenas. Desde la esencia de las algas hasta el desarrollo de modelos de estudios seguros. El alginato se convierte en una gran herramienta contra virus, bacterias y cáncer. Virus seguros y materiales naturales, la nueva defensa biomédica. ¿Tenemos preguntas por el público? Hola, muchas gracias por la ponencia, muy interesante la investigación. A nivel general, ¿qué aplicaciones podría tener? Pues nosotros lo que hacemos es desarrollar hidrogeles, sobre todo, que la aplicación que nosotros queremos llevar es poder hacer recubrimientos. Por ejemplo, lo que nos ha contado nuestra compañera de hacer stents, pues por ejemplo podríamos nosotros hacer un recubrimiento que tenga estas propiedades antibacterianas. O también hemos llevado esta tecnología para hacer, por ejemplo, mascarillas en las que ponemos nuestro recubrimiento y puede tener esa aplicación contra virus o bacterias multiresistentes. Gracias. ¿Alguna preguntilla más? Yo tengo una pregunta, porque Claro. me acuerdo que estabais desarrollando un pintalabios que era... Sí. ¿Qué fue de eso? O sea, Pues ¿sigue en eso pie o...? se quedó en la publicación, como en la mayoría de las cosas de la ciencia, Sí. y no ha avanzado mucho más, la verdad. Ha habido empresas interesadas, pero no ha conseguido llegar al mercado. Y otra cosa que me produce mucha curiosidad es que el alginato, por ejemplo, yo que soy nutricionista de base me acuerdo que se utiliza en alta cocina para crear esferificaciones. Al final lo que hacen dentro de la alta cocina es lo mismo que hacemos nosotros, Claro, hacen entrecruzamientos, lo único es que ellos los utilizan para la cocina, pero básicamente es el mismo proceso. Sí, pero llama mucho la atención que Sí. uno sea para alta cocina de vanguardia y que al mismo tiempo esa molécula tenga estas propiedades antivirales. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Perfecto. Pues un aplauso. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Como siempre, ha sido un placer esta tarde. Y eso que esta tarde es difícil porque hoy es jueves. Entonces, pero como siempre digo, que no sobre comida. Así que lo más divertido es lo que viene ahora. Así que muchísimas gracias por venir, como siempre. Os esperamos en la próxima edición, que os prometo que habrán sorpresas. Siempre prometo, pero siempre cumplo. Así que nos vemos en la próxima Late Meeting. Muchísimas gracias.